Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Rubén Sánchez Rodríguez. Formo parte de la Universidad Politécnica de Aguascalientes. Actualmente estudio la carrera de Ingeniería Mecatrónica. Hoy es viernes 9 de octubre del 2020 y presentaremos un artículo científico o reporte de simulación para la materia de electrónica analógica impartida por el docente Adrián Pelayo García. Los integrantes del equipo somos el equipo 8. Los integrantes del equipo son Juan Enrique Muro Cervantes, Ian Eduardo Soto Colunga, Diego Alejandro Acevedo Vázquez y su servidor Rubén Sánchez Rodríguez. Somos del grupo de Mecatrónica MTR 003 y vamos a implementar esta evaluación sumativa para la unidad académica número 2, que básicamente será la presentación de cómo conocer el proceso de construcción, la simulación y el desarrollo de un sensor para alarma de una ventana, implementando básicamente los conocimientos que hemos visto a lo largo de esta unidad, que son los transistores bipolares o BJT en CD o corriente directa. Buenas tardes, profesor. Como ya lo comentó mi compañero Rubén, los integrantes por lo cual está integrado este equipo, nosotros vamos a hablar en este reporte acerca de un sensor de ventana para alarma implementado en BJT en conexión directa. Básicamente lo que se busca en este reporte, la finalidad de este reporte es saber la construcción, el desarrollo y la simulación de un sensor de ventana para alarma. Ahora explicaré lo que es la primera parte, que es la introducción. Nosotros esperamos que a lo largo de este reporte se pretenda explicar cómo está construido un circuito, que eso es un sensor de ventana para alarma, qué es y para qué nos sirve. Asimismo se implementarán recursos gráficos como lo son las simulaciones, nuestro video, el cual estamos grabando, y varias imágenes, las cuales explican el funcionamiento de este circuito. De igual manera enlistaremos los componentes que lo conforman, todos acompañados de sus análisis de funcionamiento y todo en base a los conocimientos que ya hemos visto a lo largo de esta unidad, y en específico en los temas de los transistores de unión bipolar en corriente directa vistos en el lapso de esta unidad académica. Básicamente ya dicha la introducción, ahora hablaremos de lo que es el desarrollo del circuito, que esto incluye los componentes y los elementos a considerar. En esta sección estaremos hablando de lo que necesitaremos y los posibles estados o funcionamientos de los transistores en unión bipolar. Básicamente los componentes que necesitaremos serán 4 fuentes de CD a 12 voltios, 2 transistores, un relé, un diodo de respuesta rápida, un diodo de LED luz y resistencias. Y a continuación, después de esto, veremos los posibles estados o funcionamientos de los transistores en unión bipolar, como es la condición de corte y la condición de saturación. Hoy me va a tocar a mí presentar cómo se armó el circuito, cómo lo ensamblamos y todo para el funcionamiento. Bueno, la construcción del circuito, pues principalmente usaremos dos transistores de 2N2222A tipo NPN. Aquí están. Estos dos transistores pues van a estar unidos entre sí, como estamos utilizando la polarización de emisor común, entonces mandaremos las terminales a tierra. Se fijan, aquí están las terminales a tierras y pues asimismo se van a conectar ambos. Bueno, después de eso, pues para que pueda funcionar, le vamos a poner una fuente de voltaje y le vamos a poner unas resistencias, pues para que el circuito no vaya, pues sí, a quemarse. Entonces, aquí, debemos considerar que para el transistor trabaje el corte y la saturación, pues debemos de vencer la oposición del diodo interno, que mediante una intensidad, por lo que se debería conectar unas resistencias y dos fuentes de voltaje en el transistor. Ahora estaremos en más detalle con eso. Si se fijan, aquí ya le metimos
las 3 resistencias y las 2 fuentes de voltaje de 12 volts. Una resistencia le metimos de 22 kilos, otra de 5.6 kilo ohms y por último una de 1.12 kilo ohms. Adicionalmente a la fuente mencionada se colocó un interruptor que simulará el magneto de bulbo a las alarmas, que cuando una ventana o puerta se abra funcione la alarma. Pues en sí, pues le vamos a conectar estos dos. Bueno, esto sería en la vida real, pero pues en sí se conectaría, como quien dice, un relé para que pueda funcionar. Bueno, pues lo que hace el relé es de que pues manda señales de un lado al otro para que puedan funcionar entre sí. O sea, si por decir tenemos los dos aparatos, manda señal a para que pueda funcionar y pues así pueda activarse la alarma. Aquí dice, por último, solo nos vas a conectar la terminal según transistor de una terminal es del RAS 1215 y en otros conectaremos la alimentación para alimentar el relé con 12 volts. Utilizaremos estos mismos como si fueran componentes normales abiertos, por lo tanto cuando se cierre activará el circuito que realizaremos con una batería de 12 volts y ahí se encenderá la alarma, pero pues nosotros la alarma la simulamos como un LED azul. Como ya sabemos, pues los diodos trabajan entre 10 y 30 miliamperes, por lo tanto solo basta conocer el voltaje del diodo y después calcular la resistencia. Necesitaremos usando la ley de Ohm. Como nota, pues vamos a recordar que el diodo IN4148, ya que al trabajar con cargas inductivas la corriente se invierte y pasa por los diodos a base de la fuente, evitando que así dañe el transistor. Otra nota 2, conectar. Ahí está. Como nota 2 también tenemos conectar una resistencia en base a la tierra con un valor muy alto entre los megaohms, ya que pues ahora cuando el transistor se abra ve a tierra y la terminal se base para que no la base quede flotando. Pues aquí ya tenemos el circuito. Aquí tenemos aquí tenemos las resistencias. Pues va a hacer que este circuito pues está abierto, entonces cuando lo cerramos va a empezar a funcionar todo. Aquí tenemos las fuentes de voltaje. De hecho le pusimos 3 para que pues pueda funcionar, porque pues esta fuente de voltaje hace que funcione toda esta parte y ya pues esta hace que también funcione toda esta parte. Entonces, como se podría decir, como que la dividimos en 3 partes para que pueda funcionar el relé y pueda prender la LED. Bueno, ya por último, esto sería todo de mi parte y pues continuamos con la exposición. Buenas tardes, mi nombre es Diego Alejandro Acevedo Vázquez. Hoy les voy a presentar el funcionamiento del circuito. Como se trata de un circuito de sensor de ventana para alarma, se deben considerar 2 posibles casos, los cuales son ventana abierta y ventana cerrada. Lo que quiere decir que si la ventana está cerrada, no debería de tener o estar prendida la alarma. Sin embargo, al tener la ventana abierta, esto abriría el circuito y comunicaría al operador este suceso y mediante la alarma de LED se encendería. Ahora que ya sabemos los posibles casos, analizamos cada uno de ellos y expliquemos su funcionamiento y objetivo y comportamiento de los componentes. En la ventana cerrada. Al estar cerrada la ventana, o sea circuito cerrado, la intensidad de la base es suficientemente grande para romper la barrera del diodo que existe entre la base y el emisor, y al tener en cuenta que la intensidad de la base es mayor a la del colector, se entiende que no existe voltaje entre colector y emisor. Esto quiere decir que se comporta como un cable, o bien se dice que el transistor entró en saturación y este se cierra haciendo que la fuente del colector busque la tierra y no pase por la base del transistor 2. Ahora bien, ya sabemos la dirección que toma el flujo de la intensidad del colector. Es por eso que no logramos hacer encender el relé, pues no pasa corriente por ahí y no tiene voltaje, por lo tanto es un interruptor cerrado. Ahora la ventana abierta. En este caso se puede observar que el interruptor está abierto, lo que quiere decir que la ventana se abrió y por ellos el LED está encendido. Como se corta la fuente del transistor 1, no existe voltaje suficiente para romper la barrera del diodo. Por lo tanto, se dice que el circuito está abierto y entonces la otra fuente va a tratar de fluir hasta encontrar tierra, dando como resultado el otro camino con la resistencia
que da hacia la terminal de base del segundo transistor. Esta intensidad al ser mayor a la intensidad del colector, entonces se satura el transistor y se cierra, dando así pasar el flujo de corriente que entra a la fuente de 12 voltios y el relé hasta llegar a la tierra. Ahora les presentaré el análisis y diseño del circuito, que es extraer información de los datasheet de cada componente. Ahora que ya sabemos cómo funciona el circuito, es el turno de analizarlo. Para esto debemos tener en cuenta los parámetros de nuestros componentes, que podemos encontrar en el datasheet de cada componente, teniendo en cuenta que puede haber pequeñas variaciones según sea el fabricante. Con ustedes el transistor 2N222A. En este caso, como queremos trabajar el transistor en saturación, nos conviene más tomar el HF mínimo, y así podemos estar seguros que tendremos corriente suficiente para saturar el transistor, y si el HFE llegara a cambiar, se siga manteniendo en saturación. En este caso nos encontramos con el relé, como aquí ya vienen en nuestro reporte. Aquí están algunas imágenes o algunos ejemplos. Normalmente es el más normal encapsulado en este tipo de dispositivos, que básicamente funcionan como un interruptor controlado por el circuito eléctrico. Y aquí abajo de las imágenes vienen algunas especificaciones del fabricante que nosotros incluimos para hacerlo un poco más detallado. Abajito tenemos una tabla donde viene como su configuración, la configuración que tenemos que poner dado que ocupamos nosotros encenderlo con 12 voltios. Entonces aquí, por ejemplo, en nuestra tabla viene que con 12 voltios es una resistencia de 400 amperes y una corriente de 30 miliamperes para lograr el funcionamiento de la alarma, que en este caso sería encender la luz LED. Muy bien, a continuación vamos a hablar un poco sobre el análisis de las operaciones que vamos a llevar a cabo para el diseño. Primeramente, aquí tengo un poco de recursos visuales. Vamos a ver los posibles casos que ya nos presentó nuestro amigo David. Entonces, el primer caso es cuando tenemos el switch cerrado. Cuando aquí el switch está cerrado, quiere decir que la ventana pues está cerrada. Entonces va a haber suficiente voltaje como para romper el LED que hay aquí de este transistor. Este transistor le vamos a llamar transistor 1. Y hay suficiente voltaje para romper el diodo y hacer que este pequeño diodo que hay aquí se junte y haga un circuito cerrado. Entonces aquí ya tenemos un circuito cerrado y la corriente que fluye es la que va hacia acá abajo. Entonces, como tenemos una batería de 12 voltios aquí y ocupamos una intensidad que nos los da el problema, que es de 10 miliamperios, la corriente va a fluir buscando tierra. La corriente no se va a ir para acá, para este transistor llamado transistor número 2. Por lo tanto, aquí se va a comportar como un circuito abierto. Entonces, esta batería que tenemos acá, que es la que logra hacer que el relé se active y que en vez de estar normalmente abierto lo cierre y haga que prenda la alarma, que en este caso viene siendo el LED. Entonces también vimos la otra posibilidad, que es cuando el switch está abierto. Cuando el switch está abierto. Entonces, si aquí el switch está abierto, no va a pasar este voltaje, no va a pasar aquí. Entonces, este transistor, que es el transistor número 1, va a estar cerrado. Y entonces, la corriente que tenemos acá de esta fuente de voltaje no se va a ir hacia acá, porque este transistor está cerrado. Es como si no tuviéramos esa parte. Entonces, ¿qué es lo que hace la corriente? Si vemos las líneas amarillas, la corriente va a fluir buscando tierra. Llega con el transistor número 2. El transistor número 2 se va a accionar y va a lograr cerrar el circuito. Entonces, cuando se cierra este circuito, ahora sí tenemos una tierra capaz de hacer que nuestra fuente de voltaje de 12 voltios fluya
en este sentido buscando la Tierra. Como nuestro relé ya se dijo que es de 400 ohmios y necesitamos una intensidad de 30 miliamperes para encenderlo, por eso tenemos la fuente de voltaje de los 12 voltios. Entonces, con este circuito que fluye hacia la Tierra del transistor, con eso podemos encender el relé, haciendo que se cierre y que el circuito esté funcionando. Como podemos ver aquí, el LED ya está encendido. Entonces, primeramente tenemos que analizar los transistores. Primero vamos a analizar el transistor 2. El transistor 2, si recuerdan un poco de la imagen anterior, tenemos el circuito aquí, luego tenemos el relé y es el transistor que va pegado al relé. Ese es el transistor 2. Entonces, sabíamos que el colector iba a la pata del relé y el relé necesita 30 miliamperios para poder encender. Entonces, esta IC, como es el transistor 2, esta IC2 es igual a 30 miliamperios. Y la beta CD mínima ya la sacamos de la datasheet que mis compañeros estuvieron explicando anteriormente. Y agarramos la más pequeña, la de 35. Entonces, si sabemos que la intensidad de la base es igual a la intensidad del colector entre la beta CD mínima, sustituimos la intensidad de base del transistor 2, por eso tenemos el subíndice 2, es los 30 miliamperios entre los 35, que es la beta CD mínima. Esto nos da un total de 857 microamperes, pero podremos tener variaciones en la beta CD y algunas posibles reacciones que hagan que nuestro transistor ya no esté en saturación. Por lo tanto, una regla básica que tenemos es que esta intensidad de base, de saturación, la vamos a multiplicar por 2 para así tener una mayor eficiencia de que ya no se va a salir de saturación y siempre se va a estar entre corte, saturación, corte, saturación. Entonces, al multiplicarlo por 2, tenemos que la intensidad de la base 2 es de 1.7142 miliamperios. Entonces, para que esta intensidad de base sea de 1.71 miliamperios, necesitamos una fuente. Una fuente que va a romper el diodo y que a base de ley de Ohm podemos sacar cuánta resistencia necesitamos y cuánto voltaje necesitamos. Bueno, en este caso tenemos fuentes de 12 voltios para poder lograr esa intensidad. Entonces, la resistencia de base 2 es igual a los 12 voltios de la fuente menos los 0.7, que es nuestro diodo que nosotros estamos esperando romper, entre nuestra intensidad de base, que es el 1.71 miliamperios que ya habíamos sacado. Obtenemos 6.59 kilo ohms. También tenemos que tomar en cuenta que debemos seleccionar una resistencia comercial entre esta cantidad. Esto lo vamos a anotar por un lado porque hay algunas especificaciones aquí que tenemos que también tomar en cuenta. Ahora vamos a analizar el transistor 1. El transistor 1, ya decíamos que este era el transistor 2, el que iba pegado al relé, y este es el transistor 1, por donde fluye la corriente entre la base del transistor 2 y el colector del transistor 1. Entonces, si nos recordamos de la siguiente diapositiva, cuando no había nada en este transistor, únicamente fluía por aquí. Entonces, la resistencia de la base del transistor 2 es la suma de estas dos resistencias. Una resistencia que cuando esté desactivado va a bajar por tierra al colector del transistor 1. Y esta de aquí es nuestra resistencia de base, que ahorita lo vamos a empezar a también resolver. Entonces, el problema nos dice que para el transistor 1 necesitamos una intensidad de colector de 10 miliamperios. Y sabemos que como aquí
es un circuito. Esto se cierra y esto de aquí es un circuito. Nada más esto hacia abajo. Con una fuente de voltaje, una resistencia y ya la tierra. Entonces, aplicamos la idea, tenemos cuánto vale el voltaje, y como aquí no hay ningún diodo, no se debe de restar ningún diodo, porque en ningún momento pasa por el diodo. Entonces, solamente tenemos que la resistencia 3, esta de aquí, son los 12 voltios entre los 10 miliamperios que necesitamos. Por lo tanto, tenemos una resistencia de 1.2 kilo ohms. Muy bien. Como la resistencia 3, que era la que tenemos aquí, y la resistencia 4 comparten un mismo nodo. Y como ya les había explicado de cuando las fuentes se apagan, nada más puede fluir todo hacia abajo o en un ángulo recto. Entonces, la resistencia de base 2, que ya la habíamos calculado, es la resistencia 3 más la resistencia 4. Ya tenemos resistencia de la base 2 y resistencia 3 que la acabamos de sacar. Entonces solamente basta hacer una resta de estas para obtener la resistencia 4. La resistencia 4 son los 6.8 kilo ohms menos el 1.2 kilo ohms, teniendo en total 5.6 kilo ohms. Claro, estuvimos aquí redondeando dependiendo las resistencias comerciales que nosotros creímos que eran las adecuadas. Ok, ahora ya tenemos la intensidad de base, la intensidad de colector y su respectiva resistencia. Ahora nos vamos a pasar a este lado, a la base del transistor 1. El transistor 1 debemos saber cuánta es la intensidad de la base. Y como ya tenemos la intensidad del colector, podemos aplicar la misma regla que hicimos antes en el transistor número 2. Entonces es la intensidad del colector 1, que no la del problema, entre la beta CD, que ya la sacamos de la datasheet, esta operación nos da un total de 285 microamperios. Multiplicamos por 2 y tenemos 0.551 miliamperios como la intensidad de la base del colector 1 en saturación. ¿Qué más tenemos por aquí? Muy bien, solamente resta cuánta resistencia necesitamos para que la intensidad de la base logre alcanzar lo que ya sacamos. Es lo mismo los 12 voltios que alimentan menos los 0.7 del diodo entre la intensidad que acabamos de sacar. Nos da un total de 19.77 kilo ohms, que nosotros lo pusimos en en la simulación como una resistencia comercial de 22 kilo ohms. Muy bien, la conclusión. El transistor bipolar, o BJT, como hemos estado viendo, se estuvo polarizando con emisor común, que básicamente los dos emisores iban a tierra y tenían 0 voltaje. Entonces se puso a práctica la capacidad de desarrollar, de analizar y de realizar las simulaciones, teniendo en cuenta las dos situaciones, el corte y la saturación, haciendo apagar en nuestro caso pues la alarma, que fue nuestro punto fundamental a analizar. Entonces podemos concluir con que el comportamiento fue un poco raro, de verdad, porque el comportamiento parecía como si fuera una compuerta NOT, tal y como las que se ven en electrónica digital. En este caso, un 1 lógico era cuando teníamos los 12 voltios, un 0 lógico era cuando tenemos 0 voltios en la entrada, que vendría siendo el switch que figura la ventana cerrada o la ventana abierta. Entonces podemos decir que cuando tenemos una entrada alta, tenemos como salida una salida baja de 0, y viceversa. Si como entrada tenemos un 0, como salida estamos recibiendo un 1. Pues creo que esto es todo por nuestra parte. Tenemos aquí algunas de las fuentes consultadas
que básicamente es todas las que encontramos en el Classroom y algunas otras que complementamos nosotros de nuestra investigación. Entonces es todo por nuestra parte y pues nos vemos. Muchas gracias.